Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo esto en diferido. Vamos a continuar con la segunda parte que quedó pendiente de poder charlar con Nazaret Hermida, que tenemos hoy también de invitada nuevamente. Les invito a ver la primera parte porque estuvimos hablando del código deontológico vinculado a la profesión del astrólogo y la astróloga. Y vamos a continuar un poco con eso. En ese primer video igual van a encontrar un poco la presentación de ella y también el tema del Congreso que lo vamos a volver a comentar al final de este contenido. Bueno, bienvenida Nazaret otra vez. Gracias por este espacio. Bueno, vamos a seguir con un punto que me parece súper importante, que es el tema de la relación entre astrólogos, que el código insiste en mantener el respeto y la cooperación, ¿no? Y me gustaría saber si cuando escribían este punto tenían como claro cuáles eran esos límites o cuál es la concepción de respeto y cooperación que tienen. Sí, a ver, es que hay digamos, una laguna legal, un vacío legal que ha permitido en las últimas décadas, sobre todo, Mm, pues un poco hacer al astrólogo lo que quisiera, ¿no? Entonces, sí que hay como un rol mm, también que yo creo que viene de más antiguo, y no sé si esto lo tratamos la otra vez, que es como el arquetipo del astrólogo está por encima de todo, ¿no? mm, Entonces, esto a veces se traslada un poco también ha sido una profesión muy de hombres, ¿no? Y se traslada en muchos casos un abuso a nivel profesional que traspasa la crítica, porque tú puedes hacer una crítica constructiva hacia un claro. profesional, pero em, Mm, sobre todo si el profesional además está haciendo un buen trabajo, mm, pues la verdad es que es un poco como para hacer daño o destruir muchas veces los comentarios y sobre todo hoy en día la cantidad de haters que hay, sí, bueno, no te quiero ni contar. mm, Entonces, claro, es un poco, la idea era preservar pues el que hubiese un respeto más o menos en base a cosas normales, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, no cortar la libertad de expresión, obviamente, pero sí hay un límite en la libertad de expresión que está tipificado en los reglamentos de convivencia, pues en los códigos civiles, penales de cada uno de los países que defienden el derecho al honor también, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que haber una defensa también del honor al astrólogo. No significa que claro, que todo valga, ¿no? Porque hay mucha crítica y luego aparte, como también hay personajes que obviamente a lo mejor no contribuyen o son intrusos en el sector, contribuyen a lo mejor a un descrédito profesional y esto pues también hace que haya como un vacío, digamos, en cuanto a ese honor, que es un derecho sí, inalienable de la persona, pero que en la profesión de la astrología está como muy coartado, limitado. ujú. Como muy prostituido, quizás. Ok, vale. Ah, justo utilizaste esa palabra y vi a un colega, a un colega justo hace un rato poniendo una historia diciendo que los astrólogos prostituyen mucho la palabra energía, ¿no? Sí. Y me hizo acordar ahora porque utilizaste la misma expresión. Mira, por ejemplo, o sea, ¿cómo Eso podríamos... es, eso, a ver, no sé, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, dices, no, pues es que los astrólogos que dicen que el Mm, trígono. Es que, claro, se pueden caer en muchas incongruencias, porque mm. como no hay nada, ¿sabes? Tipificado, es como. Claro, pero una cosa es una crítica y otra cosa es atacar a una ciencia sistémica o atacar a un profesional, ¿sabes? Claro, bueno, lo que pasa es que, claro, ahí tendríamos que pensar en la entidad, o sea, cuando un profesional se convierte en profesional. O sea, me refiero a Claro, que yo soy profesional porque yo digo que soy profesional o mi práctica en realidad es lo que fundamenta que yo sea profesional, ¿me explico? O mis claro. clientes, ¿no? Mm, Yo lo que creo es que no hay como un respeto, o sea, es como todo, yo creo que la confianza, como dicen, se construye y el respeto también. O sea, creo que no me refiero a derechos humanos, ¿no? Me refiero al respeto a ese profesional que tú te refieres, ¿no? Creo que eso se da cuando en la relación entre astrólogos hay como un cuidado de la persona, pero también de la astrología, porque yo lo que he notado es que, por ejemplo,
hay cosas que están como censuradas entre astrólogos, decirse entre ellos, que de repente si fuéramos abogados o fuéramos médicos y un abogado le dice al otro, mira que te está saltando el código, no sé, tal, y eso no está bien, pues quedaría claro que se está defendiendo la disciplina, no la persona. Pero sin embargo, en la astrología, como no existe, no queda del todo claro que es Claro. una disciplina, es un oficio que uno toma y con eso da a los demás, parece que cada vez que haces una apreciación de un colega, estás como que referenciando a la persona y no a su práctica. O sea, ¿me explico lo que quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Cómo diferenciar eso? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo diferenciarías tú si estás hablando de la persona, o sea, si estás atacando, digamos, la imagen pública o lo que sea del astrólogo, o su práctica? Mm. No, bueno, es que por los comentarios, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Se sabe, ¿no? Por el ataque, cuando hay un ataque de esos, se sabe, se ve lo que hay detrás normalmente, ¿no? Pero, Ujú. bueno, el ataque, lo que es el ataque a una forma de trabajar, bueno, yo lo que he visto es como, bueno, sí que he visto muchas críticas, ¿no? Normalmente, bueno, la gente lo que busca es como que la consulta les sirva. Yo creo que un poco hay que ver la función, que se cumpla algún tipo de función. Claro, lo ideal sería que hubiese, pues como un organismo, que hubiese Claro, escuelas que realmente avalasen la práctica, que hubiese una garantía de que un profesional ha tenido al menos una cantidad de consultas, porque tú necesitas un recorrido de práctica en consulta, de práctica sí, con cartas, de interpretación, sobre todo práctica. Entonces, lo ideal es que hubiese una evaluación, como la hay en otras disciplinas como el yoga, que tú vas, haces un sí, examen claro, práctico y te evalúan tus disciplinas. Eso sería lo idóneo. Tendríamos que montar una escuela internacional y hacerlo. claro. Pero, pero si no, pues claro, que al menos haya un mínimo de conocimiento, un mínimo de práctica, un mínimo de experiencia. Sí, creo que en algunas formaciones más como reconocidas, digamos, sí que hay instancias de práctica, de ejercicio, de supervisión, sí que lo hay, pero quizás no tanto pasa en el ámbito más privado, o sea, más, sabes, como escuelas no tan reconocidas o incluso Sí, personas, profesores de astrología, porque de repente son una persona que quiere dar clase, ¿no? Simplemente porque quiere compartir. Ahí es donde sí que es más difícil regular justamente qué se enseña, cómo se enseña, ¿no? Y va generando una generación de astrólogos que no, o sea, cada vez quizás se alejan más de esto que tú quieres también promover con el código, ¿no? Porque si todo va a ser parte de la formación, y la formación no tiene en cuenta ningún tipo de regulación, porque además parte de la no regulación, es difícil, ¿no? claro. Ajá. Sí, es bastante complicado, sí. Vale, es como un desafío, digamos. Ahora, solo como reflexión, estaría bueno que la gente que escuche esto, que sepa que también a la astrología, al haber quedado como el terreno de lo místico y todo asociado a esto de lo intuitivo y todo es que porque lo siento y tal, pues es lo que hace que la gente, tanto el cliente como el astrólogo, no se plantee tener una rigurosidad. Eh, Porque precisamente no se tiene en cuenta como una disciplina de estudio, conocimiento, de práctica, investigación, etcétera, ¿no? Exacto. Exacto. No se tiene en cuenta que es como un oficio, que es una técnica, que hay una ciencia detrás, digamos, ¿no? Mm, Sino que más bien se piensa que es algo instantáneo, es, superficial, intuitivo, exacto. cuando Puede realmente ser no tiene que, nada que ver. o sea, puede ser que utilices la intuición claramente para trabajar, ¿no? Pero no quiere decir que si tú eres intuitivo, automáticamente te vas a convertir en un astrólogo, ¿no? Claro. Que sería como, bueno, vale, bueno, si te intuitivo, vale, ya te puedes dedicar a la astrología. Vale, el siguiente punto que quería comentarte sobre el tema que este me pareció muy, muy bueno que aparece en el código, el tema de aprovecharse de la vulnerabilidad emocional o económica del cliente. Sí, Esto, bueno, pues también sucede y, bueno, pasa. Y pasa en todos como en todos
rangos, vamos a decir, aquellos astrólogos más reconocidos, los menos reconocidos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, sí, opino que, a ver, de hecho esto debería de ser algo también bastante común o global, que se pudiese unificar entre los astrólogos, porque ¿cuántas veces puedes hacer una carta natal? A ver, tú puedes hacer una carta natal una vez, Sí, puedes incluso revisar o profundizar en alguna cosa, pero luego puedes hacer una revolución solar cada año, puedes hacer direcciones, puedes sí, plantear una pregunta de una carta horaria a una persona. Pero yo hay sí, veces que me llaman y digo, mira, es que esta pregunta no le veo mucho sentido preguntar esto, o sea, no tiene ningún sí, sentido. claro. Y luego, pues, claro, el grave problema de la astrología es que, por ejemplo, aquí en España, no sé, en otros países yo creo que será igual, en la televisión sobre todo, pues ha habido una figura del astrólogo, yo he estado en Mm, televisión incluso también mm, y sé cuál es la problemática, ¿no? Y ha habido una mm, figura del astrólogo, se ha entendido que el astrólogo es cualquier cosa, y la bola de cristal, la persona mm. disfrazada con la túnica, Un rey que mago, tiene un gabinete, que luego la estafan a la persona cuando llama por la noche a la línea claro. tal. A mí me ha pasado también, ¿vale? Yo Mm, también lo quiero mm, decir abiertamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso sobre todo ocurre cuando no hay un conocimiento de la técnica, de lo que es realmente la astrología, y cuando la persona tampoco tiene ni idea, utiliza la herramienta de una manera superficial y termina aprovechándose de la vulnerabilidad de la persona, generando una dependencia o generando una confusión. Porque claro, cuando tú dices una cosa pero luego dices otra, o sea, creo mm, que tiene que haber una honestidad en cuanto a lo que das y a lo que puedes aportar a la persona. Entonces, en este sentido, pues eso ha incurrido en que se haya considerado muchas veces una estafa, mm, el esoterismo sí, o el acudir a ese tipo de consultas, y claro, ahí hay una brecha, un trabajo grave de profesionalización y de reeducación social, ¿no? Porque hay mm. como mucha ignorancia y desconocimiento. Claro, el tema que tú lo planteabas en el código como cómo se cuida la ética cuando la persona está como necesitada o dependiente Sí, o idealiza al astrólogo, ¿no? Claro, yo creo que el astrólogo quizás de forma inconsciente puede llegar a como a disfrutar. Claro, es como, es que te lo hablábamos en otro debate con la red también, de que, bueno, a ver, el ego pues se engrandece, ¿no? Si te ponen a ti en el lugar de gurú que todo lo sabe, me vas a arreglar la vida, pues si tú estás medio carente de ese reconocimiento en otras áreas de tu vida, porque eres una persona también, puedes llegar sin querer alimentar eso con este tipo de clientes, ¿no? Que vienen en estas situaciones y tú en vez de decir, mira, no te voy a arreglar la vida, tú tienes el poder, yo no lo tengo sobre tu vida, sino que tú, que es lo mismo que en realidad siento que aplicarían en un psicólogo o en un constelador, o sea, cualquier persona debería tener claro que la que ayuda y sirve a otra en su mundo interno, sobre todo, pues que cuál es su función. O sea, que siento que no es algo particular de la astrología en particular, digamos, sino que es algo muy de la New Age, de gente buscando afuera, mucha gente buscando afuera, también por la mediatización de la información y todo esto, y muchos profesionales que emergieron después de la pandemia, por ejemplo, que pasó muchísimo, emprendedores holísticos, dentro de lo cual aparece la astrología también de una forma diferente. Y bueno, me parece que está esto de, pensé que mi vida era trabajar en, vamos a poner, en una oficina o en un supermercado, y me renazco como un ayudador, un sanador. Entonces ahí mm, caigo en la tentación, digamos, de poder caer en eso que dices tú, ¿no? Del aprovechamiento de la vulnerabilidad. claro, sí. Por eso yo creo que tiene que haber, pues, como una educación, ¿no? Acerca de las herramientas, acerca Mm, de su uso, ¿no? Un poco hasta dónde se puede llegar, qué es astrología, qué no es astrología. claro, sí. Igual creo que tú planteas como también, o sea, capaz que una postura un poco más como saturnina como de velar por la integridad, ¿no? En todo lo que es el código en general, también velar por la integridad del cliente.
y ahí sí es verdad que los astrólogos tenemos que juntarnos a hablar de esto, pero me parece que hay como como todavía mucha falta de conciencia de la gente, de los clientes, del que está del otro lado, de cómo elegir, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? Porque como no cedernos nosotros a nosotros la responsabilidad, ¿no? Sola, a nosotros desde el lugar nuestro. Sí, yo es que lo que veo es como que mucha gente se deja llevar mucho por el personaje, más que por... Me fijo que es lo que, ¿no? Lo que Mm, como que vende mucho un personaje, pero no mm. se fijan tanto en qué es lo que le puede aportar, Sí. en las características del producto que van a contratar, en el servicio. Mm, mm. Luego, a lo mejor, si esa persona te manda un reporte online o te dice cualquier cosa, como que... Que entonces, tiene claro, carisma. Claro, sí, si es tiene como... carisma. Sí, sí. Vende mucho el tema hoy en día del rollo influencer, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, eso lo hablábamos, yo creo que eso sí está teniendo que ver con el eje de Leo Acuario, ¿no? Como ¿sabes? Como mostrar esta personalidad súper wow, Sí, y Acuario como más perfil bajo, pero más en conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Es necesario conectar con la gente, obviamente. O sea, es necesario saber quién tú eres y por qué estás haciendo eso. La parte de Leo también es importante, ¿no? Pero como que está polarizado quizás. Estamos como los astrólogos en un sector que enfocados en una forma de comunicar, digamos, y están los que yo considero también que están como en ese lugar polarizado de lo leonino, que es como el show de la astrología, ¿no? El musical. sí. Mm, Luego, espérate que pasó un auto ahí. El código también propone suspender una consulta si se percibe que el proceso está siendo confuso para el cliente, ¿no? sí. ¿Te ha pasado sentir eso? O sea, que una consulta tenía que parar o... Sí, sí, me pasó, bueno, solo me pasó una vez, pero sí, sí. Era una persona que... y alguna otra vez también lo he pensado, ¿no? Cuando he visto a lo mejor un estado de ansiedad, bueno, sí que a lo mejor he rechazado preguntar algunas cosas o por el estado de ansiedad de la persona, ¿sabes? Hay que a lo mejor advertir, pero me ha ocurrido que una vez sí que fue como una consulta que me pareció que la persona era la primera vez que hacía la consulta, al final sí que la hicimos, pero al principio como que no me estaba entendiendo o la veía un poco confusa y como que no sentía que hubiese una comunicación clara para ella tampoco, ¿no? Claro, eso podría ser explicado quizá a través de lo que estábamos hablando antes, porque tanto de un lado para el otro, ¿no? O sea, si tú estás en el polo como más astrología leonina, ¿no? Astrología leonina, y viene alguien que viene buscando la parte como más acuariana, va a haber como un desencuentro ahí en la consulta, porque eso, de repente yo esperaba, tenía expectativa de, porque también estuve mirando, no sé, cuentas de Instagram o YouTube que iban por ese lado, y pensé que tú eras así, y luego me encuentro con que no, o al revés. Pues nada, vengo de ese canal y me encuentro con otra cosa, ¿no? A mí me parece que es por la polarización que hay de los como astrólogos, como en diferentes, muy diferentes, opuestos a veces, lugares parados, ¿no? Mm, Igual es una cosa bien complicada, o sea, cómo gestionar eso. Yo creo que eso sí tiene que ver con la ética, lo que ponen ahí de la maduración, cómo, o sea, discernir la maduración y o sea, o por ejemplo cuando se genera una dependencia también de la persona, en lugar de estar más tranquila, empieza a estar más ansiosa o, sabes, empieza como a, yo qué sé, te empieza a aumentar la cantidad de consultas, pero tú notas que lo haces de ese lugar como inseguro. Ahí creo que sí, ahí me parece que también entra lo leonino y lo acuariano, porque el acuariano es el bien mayor. O sea, sí, claro. claro, a mí me conviene, Leo, a mí me conviene que me pagues más, pero no es el bien mayor, porque estoy fortaleciendo una parte de esa persona que no es lo que, digamos, la vida quiere para ella, ¿no? Mm.
Sí, totalmente. Creo que también sí que se ve desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Mm, Tal cual has dicho, o sea, creo que sería la clave, el saber que lo que estás haciendo durante la consulta está enfocado para tu bien, pero para el mm, bien de la persona también y para el bien de todos, o sea, para un bien mayor, que no esté siendo claro. algo por montarte un show. Mira lo que sé hacer. No, no, o por el bien personal, como te digo, de que tú Mm, quieras crecer profesionalmente. Yo creo que hay profesiones, como es el caso de todo lo que es humano, que utiliza lo humano, como es la astrología, eh, que no puede, o sea, como que éticamente no deberían crecer en base a intereses personales, ¿no? O sea, basado en, bueno, que tú quieras mejorar tu economía, claro, me parece genial, ¿no? Pero ya si te dedicas a la astrología es como que tienes que tener en cuenta, creo, otros factores. Y no de repente solo tu estrategia de venta para vender claro, y vender y vender, ¿no? Eh, sí. pero bueno, eso es un punto de vista. El punto 9 que te quiero contar, punto 9 lo veo acá, es súper importante e interesante que habla del intrusismo profesional, eh, que menciona lo de ejercer sin estar habilitado o formado. A qué se refiere el código con estar habilitado o formado? Bueno, que tú digamos que mi madre me lo dice muchas veces. Si yo también puedo decir mañana que soy astróloga y ponerme a hacer predicciones. Y la verdad que digo, sí, pues la verdad que sí. Entonces, claro, Ah, cualquier persona puede decir mañana mismo. Pero, a ver, es una falta de responsabilidad, porque yo creo que al menos tienes que estar un año haciendo cartas. Yo no te digo 5, sí, pero no puedes ir con haberte leído un libro y ya está. claro, Porque te das cuenta de que luego estás trabajando con el destino de las personas, estás influyendo en las decisiones que las personas van a tomar. Es que es muy, muy serio. Es sí. muy serio. A veces son cosas muy serias las que pregunta la gente. Bien, me Eh, gusta lo que dices, porque luego habla yo te pregunto sobre el astrólogo, por ejemplo, autodidacta, ¿no? mm. Eh, ¿Cómo considerarías tú, o sea, qué opinas de un astrólogo autodidacta? A ver, es que claro, hoy en día tampoco es que pueda opinar algo negativo de un astrólogo autodidacta en el sentido de que tampoco es que haya una entidad reglada que yo diga, esta es una institución en la que ya este Mm, astrólogo sale formado y es el mejor. mm, Porque yo he visto a lo largo de mi carrera profesional astrólogos que a lo mejor antes se dedicaban a otra cosa. Yo me llevo dedicando hasta desde los 19 años y leyendo desde los 15, pero es que he visto astrólogos que se han dedicado, pues eso, a estar haciendo una profesión totalmente diferente, de nada que ver, y empezar, y habiendo estudiado bastante, mucho, pero sobre todo astrología tradicional, y ser los mejores. Y he visto otros, pues que a lo mejor llevan más tiempo y que no son tan buenos, o que no avanzan, que están estancados, o que tienen una actitud negativa, poco constructiva, y a lo mejor llevan muchos años ahí y otros que directamente no tienen ni idea y se dedican a engañar porque no saben o lo hacen de manera superficial y llevan también muchos años y ganando mucho dinero. Me claro, explico. Y luego otros que también he visto que a lo mejor tenían otra profesión y se han puesto también a decir que hacen cartas astrales y no tienen ni idea. Entonces, claro, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Yo entiendo que la realidad es muy compleja y hay personas que tienen esa capacidad y son buenos. Y a lo mejor claro, no han desarrollado eso antes, pero de repente lo desarrollan y sí. Pero sobre todo es una conducta, una actitud que es como de querer realmente hacerlo bien. Es que yo hacerlo creo que es, bien, claro, sí, yo creo que es una sí, actitud. claro, Pero hay mucha gente que eso, va a hacer dinero y ya está. Dicen, "Mira, y dejo mi sí, trabajo, voy a hacer dinero, sí, dejo esto, ¿sabes?" sí. Y eso es lo que no veo muy ético porque no tienes experiencia. Claro. No, a ver, creo que el tema es cuando se desvirtúa la astrología. O sea, si tú te metes a estudiar una formación reconocida de 3 años, astrología, pero en el fondo tus intenciones personales son esas, son, mira, que quiero montarme la escuela, que quiero montarme un negocio, qué tal, o porque me gusta cómo se ve el astrólogo en la televisión y quiero parecerme, o yo qué sé, pues al final es lo mismo, o sea, al final el resultado no va a ser suficientemente cuidado, por más que hayas estudiado así en una institución y tal, y, ¿no? O sea, mm,
creo que es verdad y por eso es que tú acá propones en el código supervisar, de alguna forma, regular, supervisar la calidad de la práctica. O sea, vale, no Mm. importa de dónde vienes, no importa que dónde estudiaste, pero cuando estés en la práctica, ¿qué es lo que estás demostrando ahí, no? Claro. Sí, 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 yo eso lo veo que sería la clave para realmente garantizar una calidad en lo que se ofrece y tal. Lo que pasa es que hay como un miedo, ¿no? A que te juzguen, a Claro. que Mm, ese miedo está. Pero realmente luego, si lo piensas fríamente, es que realmente es una garantía de que la persona te está ofreciendo algo de valor. sí. Y también ponerte tú a prueba, no sé, creo que es positivo, ¿no? Sí, claro, lo que estamos viendo igual con el pasaje de Plutón a Capricornio a Acuario también, como que la responsabilidad, la ética, el cuidado, todo esto no viene dado por lo institucional, sino que viene porque es una cualidad que la persona desarrolla porque valora y se ocupa de cuidar, de desarrollarlo en su día a día, ¿no? O sea, no es algo que la institución te lo va a dar y te lo va a meter Ya, adentro y ya está. sí, No. Eh, Digo porque hay como esta polarización también, que esto, mm, pues sí, viene, me parece, del pasaje como de, vale, el autodidacta es el que leyó un libro y ya está. No, en realidad el autodidacta puede ser una persona que estuvo 7 años estudiando sin parar y exacto. sigue Puede ser alguien sin. brillante, sí. Claro, exacto, depende mucho de cómo lo esté viviendo ese conocimiento, Mm, cuando lo recibe, cuando lo da y tal, ¿no? Y lo mismo, pues claro, si estudiaste en las 13 universidades mejores del planeta, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, mm. y como enseñar a la gente también porque a mí me ha pasado que en mi consulta la persona, o sea, a ti, me percibe de una forma que da por hecho que yo estudié en lugares muy, ¿sabes? Como muy, no sé, académicos, por mi forma de comunicarme, lo que sea, ¿sabes? Y, y no, o sea, eso es algo que yo desarrollé en mí, porque incluso cuando tú estudias cualquier cosa, es recomendable estudiar por tu cuenta también, o sea, contrastar lo que te dice el profesor con lo que tú sabes, o ir a buscar tus libros por tu cuenta, o tener tus apuntes, o sea, como, ¿qué significa aprender, no? En ese sentido. Claro, Que ahora, bueno, sí, con estos tránsitos nuevos de los transpersonales, yo creo que se está poniendo en entredicho, por eso estamos hablando de esto, quizás, ¿qué es aprender? O sea, ¿qué es aprender astrología realmente? ¿Cuándo consideramos que estamos aprendiendo? Y luego cerramos con la pregunta que es de la formación, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, en tu actualidad, en tu rol profesional, eh, ¿cómo te mantienes actualizada? ¿Qué métodos tienes para estar en formación continua, como plantea el código? bueno, yo siempre estoy tratando de leer libros, de escribir también, para poder un poco, pues, es como que el escribir te ayuda a integrar el conocimiento, ¿no? Y a ordenarlo. Y Mm, luego también me gusta también colaborar con profesionales a veces de manera puntual, el tema de los congresos también es interesante porque de repente a lo mejor pues puedes compartir con un compañero aspectos que tú a lo mejor no has estudiado, pues porque no has tenido esa formación o has tenido una sí, formación diferente y esa otra persona lo aborda, ¿no? Pues por sí, ejemplo, no sé, se me ocurre el tema de la parada lunar, por ejemplo, que es un aspecto que va a tratar Tania, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Y a lo mejor tú te especializas mucho, ¿no? En estudiar todo perfecto, pero no has caído en una cosa que otra persona sí que ha caído. Porque al estar tan fragmentado el conocimiento, sí, mm, pues es claro, interesante también esa visión, ese compartir entre todos, desde el querer sí, compartir algo colaborativo, construir y sobre todo práctica de cartas. O sea, práctica de cartas. mm, Bueno, sí. acontecimientos, cosas, ¿no? Lo aprovecho también para el contenido, claro. Mm, claro, bueno, ahí sí nosotros creamos, bueno, yo te comentaba que este año había surgido la red de astrólogos millennial, que tiene ese objetivo bueno, de compartir desde lo que cada uno sabe y vive, sobre todo la parte práctica. Intentamos como poner el foco ahí, porque bueno, los libros dicen muchas cosas, pero luego la práctica es otra cosa, también a veces. Y,
y esto que dices tú en el código, de que los astrólogos con más experiencia, esto es bueno porque no es los que saben más, sino los que estudian más, sino los que tienen más experiencia que puedan ayudar a los nuevos, ¿no? Mm. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que las personas que a lo mejor tienen más experiencia puedan compartir. Lo que pasa que eso es un punto débil, un punto flaco en la comunidad astrológica, al menos en España, Mm, porque es como cuesta tanto adquirir ese conocimiento astrológico, es como está ahí sí, oculto, cuando lo adquieres ya no lo sueltas. Hay mucha resistencia, ¿no? Incluso a veces yo, incluso cursos de pago, a lo mejor no me han querido enseñar, ¿no? Astrólogos así mayores y tal, precisamente por una cuestión egoica, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo espero que eso cambie. Yo espero que eso cambie porque sí que hay como un cierto aferrarse al conocimiento a veces por lo que cuesta adquirirlo. Bueno, sí, puede ser por eso o puede ser por lo que hablábamos al principio de las competencias, ¿no? De ver tanta Sí. gente haciendo lo mismo en plan, bueno, y no tener claro cuál es tu diferencia. O sea, justamente yo el otro día mencionaba lo importante que es la experiencia, o sea, lo valioso que es la experiencia. Incluso yo en mi práctica estuve reflexionando eso de plan, cuando cobramos, ¿no? Cobramos, ¿qué cobramos? Cobramos, no llegamos a hablar de eso, ¿no? Pero tampoco hay una regulación de eso, de cuánto cobrar, qué Mm, incluye, por qué, las diferencias. A mí me ha pasado de tener yo misma servicios con otros colegas, decir, bueno, voy a tomar una consulta con tal persona, tal otra, y sorprenderme por las diferencias que hay entre precio, lo que siento yo que recibí, ¿no? Su metodología, de repente muy laxa, ¿no? Muy laxa siempre en comparación, claro, lógico. Pero digamos, ver toda esa diversidad y luego llevarla a un número, cuando no tenemos un laudo, ¿a ti no te cuesta eso? O sea, ¿cómo lo manejas? pero ¿cómo lo manejo a nivel personal o no, no entiendo la... Sí, desde tu lugar de astróloga, o sea, el cotizar, ¿no? Ah, bueno, sí. Pf, es complicado, sí, es que... Sí, pues que a veces ves cartas astrales que la persona las hace muy baratas y dices tú, ¿cómo es posible a este precio? Es imposible. Claro. ¿Sabes? Mm, Pero ves que tienen muy buenos comentarios, a lo mejor, luego es que yo he vivido todo tipo de cosas, ¿no? A lo mejor pagas un servicio muy caro y bueno, y está bien, pero a lo mejor pagas otro servicio también caro y no está tan bien. Otras veces también he pagado un servicio demasiado barato y ha claro, sido un fiasco al final. claro, Entonces, es muy complicado. claro, Yo pero creo... Mm, eso pasa o sea, lo mismo que decíamos antes, puede que pase en todos los ámbitos de lo que es humano, porque es como más invisible en todo lo que es un servicio personal, ¿no? Pero también me parece que tiene que ver con que no está claro qué es lo que te tiene que aportar un astrólogo. Entonces, exacto. mm, Sí, 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 yo creo que va por ahí. Yo le he dado vueltas también al tema y creo que va por ahí. Un claro, poco, a ver, tiene que estar claro cuál es el servicio, hasta dónde puede llegar. Es decir, tú exacto, una revolución solar, pues puedes interpretar los planetas de la revolución solar, no te puedes inventar más allá claro, de... Y claro. eso te puede llevar unas horas. Había algunos astrólogos que decían, no, es que a mí esto me lleva a analizarlo no sé cuántas horas. A ver. mm, Te puede llevar más o menos, pero hay un término medio, igual que cuando vas a cambiar un embrague de un coche, más de Claro, 8 horas, o sea, puedes dedicarle un día más a revisar, tal, yo me gusta mucho revisar, ¿no? Pero tampoco puedes cobrar, como yo he oído, por ejemplo, por una carta natal 1.000 euros. ¿Qué vas a ofrecer, sabes? sí, ¿Qué no, o vendes en esa sea, carta astral? ¿Qué vendes en esa carta astral? por sí sola la carta natal tiene su techo y también está el hecho de que el que te está escuchando, el que está recibiendo esa información, ¿qué se supone? Que le vas a meter por así, no sé, vas a meterle la información con tal de cobrarle X dinero, pero sin Sí, importar, pero es que tampoco veo lógico cobrar 1.000 euros, que no sé cuánto dinero es ahí, pero bueno, 1.000 euros.
es muchísimo dinero. Sí, sí, acá es bastante. Por una carta natal es que es, ¿cómo justificas ese pago? Porque tú, ¿qué puedes escribir de una carta natal? 10 folios, como mucho, 20. Bueno, te digo, aunque escribas Sí, 20, claro. pero no puedes escribir, inventarte cosas que no están en la carta o más de los planetas que hay. O sea, ¿por qué vas a justificar cobrar 1.000 euros, que es el sueldo de una persona en todo un mes? Sí, Yo eso claro, lo he claro. visto. Eso no lo Claro, sí, entiendo sí. tampoco. Sí, por eso estamos de acuerdo en eso, tiene que ver con eso, sí. Con no Sí, queda claro lo que te tiene que aportar. O sea, si el astrólogo, como pasa, a veces es psicólogo también, o es, no sé, profesor de lo que sea, pues genial. Ahí verá cómo entrelaza, ¿no? Pero si tú lo estás consultando por la astrología y le pides una carta natal o le pides una revolución solar, tener en cuenta qué incluye eso, qué es lo que tú como cliente tienes derecho a recibir, ¿no? En relación a la calidad de eso, será su precio, la calidad de lo que tienes que recibir, ¿no? claro. Sí, pero que por muy bueno que sea el astrólogo o la astróloga, o es como por muy bueno que sea el médico, ¿no? O el Mm, psicólogo, no te va a curar en un día o no va a hacer un milagro con tu carta. O sea, no sí, sé. Entonces sí, ahí sí, sí que yo sí, creo que hay un poco de aprovechamiento también de la ignorancia de las personas, sí, que mucha gente dice, Buah, pues voy a cobrar aquí lo que sí, quiero, ¿sabes? sí, sí, puede ser, sí. Mm. Bueno, Nasa, si querés comentarnos un poquito del Congreso otra vez, ¿cómo va? Vale. Bien, ahí vamos, bien, bien, ya estamos más cerca del evento y bueno, pues estamos creando una comunidad que va en esa línea, va en esa dirección, va en ese crear un espacio donde no haya abusos, donde Mm, nos diferenciemos un poco a nivel profesional de todo lo demás. También queremos crear un espacio que sea también durante todo el año como un refugio, ¿no? Para los astrólogos, para las astrólogas, para las personas que tengan alguna problemática con cualquier cuestión dentro de este sector o ujú, cualquier duda, ¿no? ujú, Y bueno, pues va a ser en Barcelona, que es un sitio muy chulo, pero también, bueno, en la zona de las universidades, pero también se puede adquirir la entrada online. Y bueno, yo creo que el precio está bastante bien, está muy bien vale. para todo lo que incluye, ¿no? Porque son muchas ponencias, incluyen, pues como comentaba antes, cosas interesantes, aportaciones de astrólogos que llevan muchísimos años trabajando en astrología. Por ejemplo, Enzo de Paola también es psicólogo, ¿no? Que Mm, eso en relación a la astrología también tiene mucho que aportar. Y bueno, hay conferencias muy interesantes por ejemplo, em, bueno, de la morfología en cuanto a cuestiones astrológicas en relación al cuadro de Leonardo da Vinci, de la Última Cena. Em, bueno, como te iba diciendo, del cuadro de Leonardo da Vinci y también pues ponencias muy interesantes de astrología tradicional, como astrología catártica, para ver tema de elecciones y todo esto. Así que yo creo que es un lugar también para aprender a través de la práctica, porque hay talleres prácticos muy interesantes, astrólogos pues con los que poder hablar, comentar, preguntar. Y bueno, se genera como ese espacio profesional que creo que es interesante en la ajá. comunidad. Vale, comentanos las fechas que son el Congreso. Sí, es 21 y 22 de febrero. Vale, De, 21 y 22, exactamente cuál es la localidad para aquellos que estén, en Barcelona. vale, Mm. en Barcelona exactamente, y dónde pueden adquirir entradas. Las entradas las pueden adquirir en congresoibéricodeastrología.com, es la página web. Vale, sí, es la que queda entonces para que sepan y va a quedar copiado en la descripción, que también está copiado en la primera parte de esta tertulia que tuvimos con Nazaret. Y también en la cuenta de ella pueden ver y en la cuenta del Congreso van a ver quiénes son los invitados, ¿no? O sea, de qué van a Sí, hablar. genial. Y en la web, sí, Exacto, bien. Sí, las ponencias son muy variadas, por lo que yo vi, son sí. como bastante diferentes, capaz a lo más, quizás más escuchado en otros entornos o en otros espacios. Así que para aquellos que quieran escuchar otros puntos de vista nuevos, también está bueno que vayan a buscar. Mm. Así que bueno, NASA, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. También A ti. estaría bueno, aquellos que estén interesados en el código, astrólogos que estén escuchando esto, estén comenzando y quieran ya incluir estos principios
¿Hay alguna propuesta de colaboración respecto al código deontológico? Bueno, ahora lo que tengo abierto es la inscripción gratuita, por ejemplo, a la asociación, Sí. que es la Asociación de Astrología Ética. Y entonces, pues lo que estoy pidiendo por el momento son los datos del correo y eso, pues para un poco crear grupos de gente y ahí ya, pues que todos estemos más o menos conectados dentro de esa Vale, asociación profesional. Sí. vale. Y para continuar elaborando ese código, por ejemplo. Claro, o opiniones, o si quieren comentar opiniones, hay un correo o cualquier cosa, sí. ¿Los astrólogos se acercan a eso o ustedes los convocan de alguna forma? No, ellos pueden, cuando quieran, Comunicarse. sí, O sea, comunicarse, aparte de sí. la iniciativa del astrólogo que se quiere sumar, ¿no? Sí, sí, cualquier cosa, hasta el correo también, que está en la página web, es Ok, info@congresoibericodeastrología.com, la página web, sí. vale, vale, muy bien. Bueno, gracias otra vez entonces, NASA, y bueno, nos A estaremos ti, viendo próximamente en otros espacios. Y bueno, ya saben, sigan las cuentas y reflexionen también sobre todo esto que estuvimos charlando acá. Hasta la próxima. genial, chao.